Muy buenas tardes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama impotencia. Entonces, impotencia, según dice medicina moderna, pues consiste en la incapacidad de obtener o mantener una erección del pene con la suficiente firmeza como para iniciar o completar el coito. Entonces, como casi siempre, las clasificaciones pues van desde una impotencia primaria o secundaria, dependiendo si éste se produce en las primeras relaciones sexuales, en este caso sería una impotencia primaria, o en una impotencia secundaria, que se producen después de haber iniciado unas relaciones sexuales. También dependiendo de si hay algunos otros factores, digamos así, como pueden ser enfermedades metabólicas, pues en el caso de una diabetes, pues un alcoholismo, pues ya se dice que son una impotencia orgánica, pero que en la inmensa mayoría de las veces se produce por aparentes causas psicológicas. Entonces, pues claro, en ese sentido parece ser que este tema va aumentando, ¿no? Yo no sé exactamente a qué se deberá. Supongo pues que todo el mundo dice que ahora echamos culpa pues al estrés, a la contaminación, pues a los malos hábitos, a muchísimo nerviosismo, cosas de estas, ¿no? Bueno, entonces ya la medicina moderna dice que, así resumiendo un poquito, que esto se debe también, el tratamiento estaría encauzado, pues si hay una impotencia orgánica, pues tratar esa enfermedad metabólica que hay, o ese trastorno metabólico, ese trastorno, y ya con esto supongo que esa impotencia pues desaparecería, ¿no? Y en el gran saco de las enfermedades psicológicas, o en los trastornos psicológicos, que yo no me creo, pues hay unas buenas terapias, a ver si por fin eso va funcionando, ¿no? Bueno, entonces la palabra impotencia yo no se la puedo decir de la raíz de la tradición de hace cientos de años, porque desgraciadamente yo no sé chino, ya me gustaría a mí saberlo, pero pues mi profesor pues me ha comentado que la traducción literal sería que no se levanta suficientemente, y no se levanta el pene, ¿no? El pito, vale. Entonces, ¿qué dice medicina natural? Que, como ustedes pueden comprender, este problema no existía porque haya mucho estrés o porque haya mucha polución, porque hace cientos y cientos y cientos, miles de años, parece ser que esto ya existía, ¿no? Entonces, medicina moderna dice que, medicina natural dice que es una incapacidad o para sacar fuera lo más profundo, entonces a través de ese vehículo. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué, quitando, bueno, si ya vemos enfermos que están pues muy malicos, ¿no? Quiero decir, que tienen la desgracia de presentar un alto grado de deterioro, pues yo qué sé, por una enfermedad metabólica, ¿no? Pues por ejemplo, pues una diabetes, pues lógicamente ese señor no solamente no se le va a levantar el tema, ¿no? Sino que supongo que no se va a poder levantar ni de la cama. O, como dice este libro, pues si hay un gran grado de alcoholismo, pues prácticamente este señor ya con mucha dificultad y por esos temblores, pues va a levantar su vaso, ¿no? Como para que se levanten otras cosas. Más o menos va por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué supongo yo que, exceptuando estos casos, digamos así, por qué una persona, teniendo toda su estructura perfectamente bien, quiero decir que pues en el pene ya todos sabemos, ¿no? Pues es mucho músculo, pues una serie de cavidades, unos cuerpos cavernosos, donde ahí afluye la sangre, se quedan encerrados, y ahí es donde aumenta considerablemente por ese aflujo masivo de sangre, ¿no? Que viene, pues lógicamente, pues por una serie de emociones y unos preámbulos, etcétera, etcétera. Luego, pues todo el aparato genital está en perfectas condiciones. Luego hacemos una serie de radiografías y está todo perfectamente bien. Hacemos escáner, hacemos lo que ustedes quieran, y eso funciona bien. Incluso quizá pues teniendo su mujer, que es la más guapa y la más elegante del mundo, teniendo un buen trabajo y aparentemente pues una persona pues feliz, ¿no?
Entonces la pregunta es ¿por qué? Teniendo toda la estructura completamente bien, pues no funciona. Entonces ahí está la cuestión. Medicina natural dice que eso tiene 4 causas fundamentales, como son un corazón trastornado, un bazo, un riñón y un hígado. O sea que para que esa cuestión funcione hay metidos ya 4 órganos fundamentales, sobre todo en el hombre, estamos hablando, como es su bazo, ya decíamos que característica, como incluso una cuestión bíblica ya, ¿no? Característica, el hombre fue hecho por Dios, ¿no? A base de barro, según nuestras creencias, ¿no? Entonces, barro, tierra, eso es característica bazo. Entonces, cuando ese bazo está alterado, pues lógicamente ya tenemos una pieza importante por la que algo ya puede empezar a trastocarse, algún trastorno funcional, independientemente, aunque físicamente ese bazo esté en perfectas condiciones. Corazón, también está alterado, lógicamente. Sus riñones, pues también, ¿no? Y por supuesto su hígado, pues exactamente igual. Entonces se dice que independientemente de estos órganos, iremos allí, una persona es incapaz de transmitir, de dar, lógicamente porque no sé, una cosa que no se pone recta no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Y por tanto ya no va a echar todo ese líquido, ese líquido tan profundo, ese caldo de hueso, ¿no? Como estructura esa viga de la casa, que forma su propia estructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cariño, pues, el amor, incluso la brutalidad, pues, la alegría, la generosidad, pues, lo más profundo, lo más santo, es incapaz de salir fuera, ¿eh? Todo eso ya decíamos que estaba gobernado por ese triple recalentador, ese meridiano generoso, que servía, era para servir. Cuando uno lanza su mano y da a la gente, ¿no? Da a la gente dando su generosidad a través de su corazón, este sentido, ¿no? Inclinando este pecho, este pulmón, quitando su orgullo y agachándolo. De ahí ya podemos comprender por qué hay otra parte del mundo, pues no tiene nuestra, digamos, nuestra agresividad. Cuando damos corazón, nos damos las manos, estamos dando los corazones, nos estamos quitando enemistad, digamos así, ¿no? Entonces, quitando ese orgullo, agachando precisamente. Bueno, esto es una forma para ir entendiendo estos conceptos, ¿no? Entonces, esta persona que ya no puede dar su alegría de su corazón, ¿por qué? Pues habrá muchas causas. Quiero decir, ya hemos ido hablando fisiopatológicamente, pues un corazón nervioso, pues lógicamente va a aumentar mucho su ritmo. Va a haber algún trastorno incluso de ese ritmo, va a aumentar su frecuencia. Y ya decíamos que el corazón es un órgano que funciona siempre al revés. Quiero decir que cuanto más, ya decíamos en otra ocasión, cuanto más acelerado va, sus órganos funcionan, los órganos a los que gobierna y a los que riega, digamos así, funcionan menos. Incluso, pues, eso en el sentido físico. También en el sentido emocional, un corazón nervioso, por supuesto, no va a estar para muchas chiribitas, ¿no? Por tanto, no va a poder transmitir su alegría. En cuanto a bazo, pues tampoco va a poder transmitir o dar su pensamiento, ahí va incluso su mentalidad, por su bazo precisamente. Entonces, ya cuando nos refiramos a los 5 elementos, ya iremos trastocando precisamente para dar un sentido mayor a ese síntoma, digamos, que es impotencia, que evidencia esos trastornos interiores incluso a través de esos meridianos, ¿no? Si ese bazo no se puede dar ese bazo también va a acumular mucha linfa también, en ese sentido, se va a poner sobre todo en esa barriga, ¿no? Entonces, un poquito, cuando estamos dibujando así, en este sentido, una persona que va a coger mucha grasa en esa barriga precisamente, machacando de esa manera ese órgano sexual, por supuesto que es como si nos cae una viga encima de la cabeza, ¿no? O sea, muy difícilmente vamos a poder levantarla en ese sentido, ¿no? Entonces, aunque sabemos también que
impotencia viene en ese sentido, aunque también su líbido, su apetencia sexual esté completamente normal, aunque su potencia, su capacidad para levantar esté francamente disminuida. Por su hígado, donde estaba su mayor romanticismo, digamos así, su mayor generosidad también, pues ahí va a estar trastocada, porque no la va a poder transmitir. Entonces, por sus riñones, ahí va a dar su energía más vital, su esencia de la vida, su propia esencia, digamos así, ¿no? Entonces, en ese sentido, son las 4 manifestaciones, digamos así, su ambiente filosófico, quiero decir, siempre rodeado o como si fuese cubierto por ese meridiano triple recalentador, ese que no tenía órgano ni tenía manifestación, sino que era como el que gobernaba absolutamente todo sin estar, de esa manera. Por eso, en ese sentido, decimos que ante este síntoma de impotencia necesitamos un buen hígado. ¿Por qué? Pues, bueno, independientemente ya sabemos cómo cuidarlo, ¿no? Sobre alimentaciones, género de vida, etcétera, etcétera, donde estaba el almacén de la sangre y de los materiales con todos sus metabolismos. Entonces, un trastorno, digamos, funcional de ese hígado, ¿nos va a dar enfermedades metabólicas? Por supuesto que sí. ¿Esa unidad bazo-páncreas nos va a dar algún trastorno metabólico? Pues como nos decían en el párrafo de este libro, pues sí, una diabetes, y va a dar pues, una afectación por injerencia de alcohol, también se va a manifestar precisamente, va a dañar precisamente ese hígado, por metabolizar ese agente extraño, ese tóxico como era el alcohol, ¿no? Entonces también las emociones, todas las emociones son filtradas precisamente por ese hígado. Entonces, ¿cómo físicamente vamos a ver o va a acompañar a ese síntoma de esa impotencia? Pues ese vientre, aunque está muy gordo, está muy hinchado, va a ser un vientre frío, donde va a haber una mala circulación de sangre y, por supuesto, de energía también. ¿Va a dar problemas en los órganos sexuales? Por supuesto que sí. ¿Va a tener una serie de calambres musculares? Pues también. ¿Dolor en el costado, como una punzadita que nos están dando? Sí, a pesar que digan que el hígado no duele, porque no tiene terminaciones nerviosas y etcétera, etcétera. Pues sí, señor, el hígado duele, y si no, que se lo pregunten cuando tenemos esa molestia urente, que no sabemos tocar con la punta del dedo, pero sí tocárnosla como animando, ¿no? Con este calor de ese corazón a ese hígado frío, digamos así, ¿no? Que al fin y al cabo es una patología muy importante en medicina natural y muy difícil de tratar. ¿Esa persona va a tener una congestión en los ojos? Claro, ya decíamos que hígado es precisamente, el hígado tiene sus ventanas precisamente en los ojos. ¿Va a sufrir una serie de vértigos? También. ¿Una manifestación en las uñas? Pues sí, se van a hacer más azules, quebradizas. ¿Alteraciones en la sangre? Por supuesto que sí. Tanto en cuanto a su calidad, que eso lo podemos ver reflejado pues, en los análisis de sangre, ¿no? Alteraciones metabólicas de ácido úrico, colesterol, de grasas, en fin. En las mujeres, aunque no estamos hablando, no sufren de esa impotencia, pueden sufrir otra palabra, ¿no? Otra enfermedad. Pero en cuanto a esa disminución en cuanto a la cantidad, pues se puede ver perfectamente pues, en esas reglas, muy poca regla, incluso una falta de regla, esas amenorreas y esos mareos que nunca se saben o muchas veces no se saben de dónde vienen, ¿no?